licenciado González es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba, terapista de Castillo Morales, Alemania, profesor adjunto en Cátedra de Neurología de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia en la Facultad de Ciencias Médicas y en la Cátedra de Técnicas Kinésicas 1, también en la Escuela de Kinesiología de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto en Cátedra de Neuroanatomía y Cátedra de Semiopatología 1 de la UFLO, docente del concepto Castillo Morales, curso bianual de posgrado de Neurokinesiología, Escuela de Formación de Especialistas y Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias, Tucu, por estar presente siempre que sos convocado para este tipo de actividades y como todos los docentes que lo hacen de manera totalmente eh, apasionada y sin ningún tipo de requerimientos extras. Así que agradecer tu participación, tu colaboración y tu presencia, Tucu, y te dejo para que empecemos con la charla. Dale, muchas gracias, Andrea. Espera, son 45 minutos, Tucu. ¿Querés que te vaya avisando cuando te quede algún tiempo, Sí, por estimado? favor. O bueno, ok, te aviso entonces. Por favor, gracias. Y si Bueno, quieren hacer preguntas, a través del chat las vamos leyendo. sí, el desafío es un tema amplio y complejo, ¿no? La incidencia del ACV ha aumentado, está aumentando y aumenta el rango etario también hacia poblaciones más jóvenes. Y bueno, me basé bastante en las guías internacionales para preparar la charla, ¿no? Para tener un marco regulatorio de consenso internacional, para entender cómo se va dando, eh, cómo, qué parámetros tenemos que tener en cuenta para la atención a este grupo de pacientes, ¿no? Eh, Primeramente, vamos a pensar en un paciente que está en etapa aguda de una CB y tenemos que tener determinados parámetros para la atención, ¿no? De seguridad clínica. Para ellos tenemos que tener tres ejes que vamos a tener que vigilar, lo cual vamos a clasificar también, nos va a orientar hacia qué región o hacia qué aspecto específico de la discapacidad que se ha instalado tenemos que asistir, ¿no? La idea es evitar las complicaciones, ¿no? Mantener la perfusión y la oxigenación cerebral, que tiene una relación directa con la presión intracraneana. Tenemos que tener en cuenta el nivel cognitivo del paciente. Se utilizan distintas escalas, ¿no? Más allá de la escala de Glasgow, también hay escalas modificadas de conciencia que son bastante útiles. Eh, Hay que estudiar también el grado de movilidad que tiene el paciente, y si esa movilidad del paciente es una movilidad regulada o totalmente desregulada, lo que suele suceder en los pacientes que tienen grandes lesiones en el lóbulo frontal que alteran también la relación con el medio ambiente, ¿no? También ver cuáles son sus variables de lenguaje y de comunicación posibles y la capacidad para comprender órdenes. Esto delimita bastante el hacer terapéutico con el grupo de pacientes, ¿no? Es muy importante tener en cuenta este parámetro de los niveles hemodinámicos, ¿no? Una tensión arterial sistólica de entre 120 y 170 milímetros de mercurio y diastólica de 80 y 105. Esto es muy importante para que son parámetros que habitualmente los colegas no lo tienen muy en cuenta porque si estos valores están disminuidos o aumentados, la disminución de la perfusión sanguínea y de la oxigenación cerebral se puede ver comprometido. Y cuando al paciente sometemos a demanda de trabajo aeróbico o anaeróbico por afuera de estas variables, lo puede poner en riesgo, ¿no? Con un aumento de la PIC, y este aumento de la PIC puede generar daño secundario que puede eh, estar siendo favorecido por la terapéutica, ¿no? También hay que tener en cuenta la tolerancia ortostática, esto sobre todo, obviamente, en el periodo agudo.
Eh, ¿Cuál es la frecuencia respiratoria que tiene este grupo de pacientes? ¿No? Los parámetros eh, debe ser una respiración eumneica y una disnea que puede estar clasificada en la clasificación de Borg para poder establecer, ¿no? En una escala de 4 a 10, de 0 a 10 tiene que tener dentro de la escala de 4 a 6. Quiere decir que son disneas moderadas, no es ortopnea, por ejemplo, un paciente ortopnéico requiere otra mirada de la terapéutica. En esto es difícil, en esta disertación, poder abordar todos estos temas. Solamente digo que en un paciente que tiene una disnea, una ortopnea, no es que no se puede trabajar, pero se tiene que trabajar de un modo distinto, ¿no? Y muy importante que el paciente tenga una saturación de oxígeno entre el 92 y el 96%, por lo mínimo. Por debajo de esta saturación de oxígeno, el paciente debe tener vigilancia médica y debe tener oxigenoterapia, probablemente para la terapia, ¿no? Para la terapia física. ¿Cómo valoramos el paciente? Hay, afortunadamente, dentro de la valoración general de la fisioterapia, hay muchos parámetros que tenemos que tener en cuenta clínicos, semiológicos, de la historia del paciente, eh, y más allá de que después cada modalidad terapéutica que utilicemos tienen sus modos particulares de evaluación, ¿no? Entonces es importante tener las cuestiones semiológicas básicas, ¿no? Como la fecha del diagnóstico, la fecha del ictus, la edad del paciente, qué otras patologías se suman a la que tiene el paciente, la comorbilidad que pueda tener, el estado hemodinámico y los antecedentes de vida de fitness, ¿no? La vida activa previo a la instalación de la CB. La esfera cognitiva, la orientación, su colaboración, la comprensión y su relación con los parámetros de la seguridad clínica que hablábamos recién. Medir usando escalas, ¿no? La capacidad de sedestación, el tiempo que puede mantenerse en sedestación, cómo pueden realizar las transferencias, la capacidad de bipedestación y de marcha y de la actividad de la extremidad superior. También se estudia, sobre todo, es algo que no se prestó mucha atención durante mucho tiempo, eh, la escala de dolor, ¿no? Las escalas subjetivas de dolor, las escalas de fuerza, ¿no? La valoración de movilidad, de la prensa y el tono. Por mucho tiempo solamente hemos evaluado tono, y el tono es uno de los aspectos, ¿no? También la sensibilidad y la función respiratoria. Y en base a eso podemos establecer valores predictores, ¿no? Hay una escala, la escala de Orpington, que va a dar, nos orienta hacia cuáles son las posibles implicancias en el tratamiento a largo plazo de estos pacientes. En esto quiero hacer una salvedad. En esto también tenemos que tener muy en cuenta, en relación al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico. Esto se puede usar para hacer, a ver, como un puntero láser tiene esto. Sí, Tucu, abajo en la aplicación donde estás compartiendo, te aparece como un punterito que ahí puedes ir mostrando. Claro, pero bueno, te queda ahí, ¿no? El diagnóstico, sobre todo, es importante estudiar, conocer cuál es el territorio, ¿no? de lesión del encéfalo del paciente. Eh, Hay determinadas regiones, determinadas eh, localizaciones de los accidentes cerebrovasculares que van a determinar el futuro del paciente. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen lesiones en el área 4 de Broadband, específicamente solamente en el área 4, no tienen afectación en el área 6 y 8, o sea, en el área prefrontal, y específicamente en el territorio distribuido, en el territorio propio de la distribución del miembro superior de la mano. Habitualmente esos pacientes, en la evidencia científica, no
generan espasticidad, pero tampoco generan movimiento voluntario. Entonces, estos elementos son importantes a tener en cuenta porque van a marcar de alguna manera eh, hacia dónde dirigir los esfuerzos terapéuticos de estos pacientes. ¿No? Ahora tomamos para salir de acá. Importante. Ahora se puso una H. Ahí se borra. Una vez que tenemos una mirada general del paciente, ¿no? Usamos los objetivos terapéuticos, el gran tema de la neurorehabilitación. El gran tema corresponde a establecer objetivos de los pacientes y que esos objetivos sean posibles de alcanzar. En esto viene de la mano se tiene que pactar con el paciente y el terapeuta tiene que ser muy cuidadoso al modo de plantear los objetivos y al modo de interactuar con el paciente, ya que muchos de estos pacientes tienen esta necesidad para, no puedo borrarlo todo, ahí está. El paciente tiene la necesidad y el deseo de recuperar su vida anterior y nosotros tenemos que establecer objetivos que sean posibles de lograr en un plazo de corto a mediano plazo, siempre con la mirada del objetivo a largo plazo. Eh, por ejemplo, un paciente que tiene, que tiene interacción de la ACV, una ACV capsular interno o el territorio silviano, son pacientes que normalmente tienen grandes capacidades de marcha y de desplazamiento, ¿no? Pero la marcha y el desplazamiento van a llegar hacia largo plazo probablemente, de acuerdo a distintas variables que tenemos que tener, que van a ir apareciendo durante el tratamiento del paciente. Eh, hay que recordar que en los pacientes neurológicos no todos los esfuerzos terapéuticos dan frutos positivos, ¿no? Hay muchas veces que los esfuerzos terapéuticos no logran no logran el impacto esperado debido a distintas razones que tienen que ver con el medio ambiente, con el individuo con el cual estamos trabajando y la técnica o la terapéutica aplicada no siempre es por 100% efectiva. También sobre eso quiero hablar porque ahora se habla mucho de la kinesiología basada en evidencia y vamos a ver cuándo son estas kinesiologías basadas en evidencia, eh, eh, cuándo es efectiva en estos pacientes. En el periodo agudo, ¿no? No se recomienda hacer movilización intensiva en las primeras 24 horas tras del ictus. En los pacientes que tienen movilidad limitada. O sea, esto nos está indicando que un paciente que tiene movilidad limitada tiene una lesión y tal que ha generado la instalación del estado de shock. El estado de shock neurogénico tiene por función disminuir el gasto de glucosa y de oxígeno que podría generar cascadas de mayor destrucción del tejido si es que se somete al cuerpo a una demanda de trabajo no adecuada. Entonces, se realiza movilización precoz, prolongada, pero siempre teniendo en cuenta estas variables que hablábamos al principio. Una vuelta que el paciente logra su estabilidad clínica, entonces se puede iniciar ya el proceso de rehabilitación más intensivo, si lo queremos decir, ¿no? Ese proceso de rehabilitación, lleva así. Ahí está el punto. Entonces, es importante entender de que los pacientes funcionan mejor cuando hay movilizaciones frecuentes y estas son de corta duración, entre las 24 y 48 horas de la instalación del ictus. Eh, Se hace de corta duración justamente para evitar el estrés y evitar la demanda de aeróbica y de glucosa, ¿no?
La idea es prolongar esas frecuencias cortas para alcanzar un mínimo de 3 horas diarias, 5 días a la semana, en sesiones cortas y frecuentes. No largas sesiones, sino sesiones cortas y frecuentes en las cuales nosotros tenemos que observar y aprender a ver cuáles son los índices de fatiga que presenta el paciente. Últimamente, la fatiga es uno de los elementos importantes, ¿no? Para la rehabilitación de este grupo de pacientes, porque la fatiga eh, conlleva a probablemente mayor daño. Y eso tenemos que entrenar nuestro ojo, usar nuestros recursos terapéuticos, el diálogo con el paciente, el diálogo con los cuidadores, que son los que nos indican eh, cómo el paciente eh, se va adaptando a esta nueva situación. En el paciente agudo, el desafío más grave es el de sacarlo de la cama. Entonces se denomina desafío ortostático. Entonces, cuando la presión sistólica disminuye a menos de 20 milímetros de mercurio y una disminución de 10 milímetros de mercurio en la diastólica, eh, cuando disminuye de esa manera abrupta en los 3 minutos posteriores del decúbito de la bipedestación, estamos en un caso de ortostatismo. Este ortostatismo es peligroso. Es peligroso porque si el paciente no tiene la presión correcta a nivel del encéfalo, comienza un proceso de de compensación, ¿no? Con aumento de la disnea y modificación de los valores de dióxido de carbono y de oxígeno a nivel arterial, puede provocar esto un aumento de la presión intracraniana. Ese aumento de la presión intracraniana de manera repetida puede generar más daño, de hecho genera más daño, ¿no? Entonces, la recomendación se mide la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación antes de comenzar este proceso, ¿no? Se comienza con sedestación al borde de la cama, ¿no? Eh, en periodo de 3 minutos se monitorizan los parámetros. El paciente, en estos casos, se suele utilizar un vendaje compresivo circular, ¿no? Pero sobre todo, más allá del vendaje, hay que observar cómo responde el paciente ante la sedestación. Eh, si el paciente tiene una buena tolerancia a la sedestación, se puede comenzar la bipedestando, ¿no? Y el periodo que se establece en los consensos internacionales son periodos de 3 minutos de bipedestación y pausa. Y vuelta a valorar las mediciones iniciales, ¿no? Y si el paciente progresa correctamente, se puede comenzar a entrenar marcha estática, ¿no? Marcha estática, las variables de la marcha, descomponer los componentes de la marcha, hasta que el paciente logra su estabilidad hemodinámica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que descartar? Si el paciente tiene alteraciones vasovagales, ¿no? Vemos palidez, aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, taquicardia, que el paciente lo pueda sentir, palpitaciones que te refiere el paciente, sudoración extraña, sudoración profusa, perdón, no extraña, sudoración profusa, alteración del estado de la conciencia o modificación del estado de conciencia, ya sea en la velocidad de respuesta, en la respuesta, son parámetros que nos van a indicar que este paciente debe volver a posturas más bajas y en esas posturas más bajas volver a monitorear y establecer parámetros, establecer entrenamiento sistemático hasta que el paciente pueda pasar hacia otra postura. Este elemento es fundamental. Ustedes saben de que los pacientes con ACV están comenzando con un periodo de hipotonía y se discute todavía cuáles son los elementos que disparan la espasticidad. Se acepta que la espasticidad es un fenómeno multicausal eh, y si el paciente está en una situación de deterioro postural y que tiene mucha necesidad de reclutar muchas unidades motoras, probablemente uno de estos elementos sea lo que genera esta, eh,
verticalización precoz sin cuidado, o sedestación precoz sin cuidado, con sostenimiento temporal más allá de los límites del paciente, puede influir negativamente para la aparición de la espasticidad o la fijación de la espasticidad. ¿Cómo pensamos esto de manera global? ¿No? Entonces, eh, actividad física dentro de las primeras 24 o 48 horas, hasta 5 días, ¿no? Desde el periodo crítico. Y elevación de la cabecera de la cama, ejercicios de movilidad, sedestación, transferencia y deambulación dentro de lo posible. El ejercicio terapéutico, el paciente se tiene que ir adaptando al ejercicio de acuerdo a la intensidad y según a la tolerancia, ¿no? La intensidad va aumentando siempre según la tolerancia. Es muy importante en este proceso que el terapeuta tenga la firmeza para poder establecer los elementos de la rehabilitación. El fisioterapeuta, recordemos que es el profesional que está más horas por día con los pacientes y nosotros tenemos esta potestad, ¿no? Para poder organizar la terapia y modificar el ambiente para que los cuidadores se involucren de una manera efectiva. La práctica repetida que genera entrenamiento, ¿no? Se acepta internacionalmente que se tiene que dirigir hacia actividades concretas, hacia tareas concretas. Entonces, uno puede descomponer el movimiento necesario para las actividades de vestido y desvestido, establecer sistemáticamente esta patronización de movimiento en etapas y se tiene que poder lograr para poder utilizarse de una manera espontánea en el futuro una cantidad de repeticiones que oscilan entre 300 y 400. Eso es lo que logra realmente un impacto y logra que los factores neuroplásticos se pongan en funcionamiento. Para que el factor neuroplástico se ponga en funcionamiento en relación a una tarea concreta, tiene que tener alta repetición. No puede ser solamente una experiencia y esperar que esa experiencia se traslade hacia la funcionalidad del paciente. Bien, otro elemento fundamental en los pacientes con lesión del sistema nervioso es dos pilares, ¿no? Es el ejercicio aeróbico y los ejercicios de fuerza. Los ejercicios aeróbicos son progresivos, ¿no? Como con una intensidad inicial de 40 al 60% de la frecuencia cardíaca residual y se progresa en ciclos, ¿no? De 1 a 5 minutos, con 1 a 3 minutos de descanso. Uno va jugando con esos ciclos de trabajo y ciclos de descanso. eh, para poder lograr una intensidad final del 60 al 85% de la frecuencia cardíaca residual eh, y 6 a 8 o 10 repeticiones según la subjetividad del paciente del cansancio, según la tolerancia. Entonces vamos jugando, por un lado, con la variable medible de la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca residual es establecer cuando el paciente hace la actividad y no tiene modificación de esa frecuencia cardíaca, cuánta demanda de ejercicio genera que el paciente aumenta compensatoriamente esa frecuencia cardíaca. Eh, Teniendo en cuenta solamente un paciente con una ACV sin alteraciones del sistema cardiovascular crónicas, ¿no? Que pueden complicar más esta situación. Y los ejercicios de fuerza, ¿no? También se tienen que generar de manera progresiva, con volúmenes de 1 a 3 series, de 3 a 8 repeticiones, progresando hasta 12 a 15 repeticiones. Esto es lo que dice el consenso. La práctica profesional es que el número muy difícil de vencer en la práctica es el de 3, ¿no? Un ejercicio de fuerza que genere 3 repeticiones, nos lleva mucho tiempo hasta que el paciente logra vencer esas 3 repeticiones para poder llegar hacia las 8
y luego poder alcanzar este ideal, por así decirlo, de 12 a 15. En los ejercicios de fuerza, tratamos siempre de lograr, el paciente siempre tiene que descansar, ¿no? Por lo menos 1 o 2 minutos entre su práctica. Bueno, esto que dijimos recién son las prácticas de todos los días, la cantidad de repeticiones y un esquema, ¿no? Comenzando con 24 y 48 horas, inicio con movilizaciones tempranas, luego pasar hacia 3 horas de terapia diaria, 5 días de semana, logrando finalmente 6 horas en total, en la cual no hablamos solamente de fisioterapia, sino que también se incluyen las otras terapias como terapia ocupacional y fonoaudiología en los pacientes que así lo requieran. El paciente cuando está internado, ¿no? O cuando está hospitalizado en su casa, tenemos que tener, eh, darle al paciente educación sobre el ictus, ¿no? Cuáles son las causas, los síntomas que presenta, explicarle cuáles son las sintomatologías que presenta el momento y que va a presentar probablemente en el futuro, ¿no? Y qué es lo que esperamos en la evolución de este paciente. ¿Qué es lo que puede comenzar a ver? Es importante que el paciente esté en conocimiento de esa información, ¿no? Y de esa manera vamos a poder lograr que el paciente tenga mayor cuidado sobre sus hábitos diarios, ¿no? Eh, Va a tener mayor capacidad de independencia o de autocontrol de su postura y su movimiento, y hay que brindarle siempre al paciente apoyo emocional y brindar estrategias para el manejo de la fatiga, ¿no? La fatiga es uno de los elementos fundamentales. Eh, Creo que tenemos poca valoración sobre la implicancia de la fatiga en nuestros pacientes, ¿no? La fatiga es algo que no promueve la rehabilitación del paciente, y si la menospreciamos podemos generar mayor daño, generamos mayor daño en el paciente. Hay poca información de cómo poder, digamos, no hay un estudio que nos indique si el paciente llega a la fatiga, qué daño le indica tanto parámetro de fatiga o tantas manifestaciones de fatiga, pero entendemos que fisiológicamente el paciente que está en una demanda que no puede cumplir, no va a poder progresar en su terapia. Bueno, para los profesionales, todos los profesionales, los cuidadores y los demás, tenemos que, eh, todos los profesionales que intervienen, ¿no? Los cuidadores en otro ítem, ¿no? Tenemos que tener una manera coordinada de movilizarlo tempranamente, hay que establecer métodos seguros para el cambio de postura, hay que establecer protocolos para el posicionamiento y para los transfers, ¿no? Y dentro de ese universo de ayuda que le brindamos al paciente, generar estrategias, ¿no? Para que el paciente tenga la mayor participación activa en su proceso de rehabilitación. Y los familiares, formarlos en cuidados básicos, técnicas de movilización, cómo estimular, ¿no? La recuperación de las extremidades afectadas, cómo adaptar la comunicación según las necesidades del paciente. En eso hay métodos de comunicación aumentativa y darle mucha importancia a la información sobre el autocuidado del cuidador del paciente, ¿no? Eh, Porque muchas veces el paciente tiene un solo asistente postural, una sola, no sé, un solo cuidador, y si éste se lesiona, el paciente va a quedar totalmente desprotegido. Como ustedes ven, el accionar nuestro es muy amplio. Tenemos que tener una mirada muy amplia sobre todo lo que sucede en el entorno del paciente. Entonces, en el entorno. eh, Como regla general, ¿no? Esto no siempre es así, ¿no? Tratamos de colocar los objetos cotidianos de que el paciente pueda reconocer eh, hacia el lado afectado para estimular que el paciente pueda interactuar con ellos.
esa, esa estimulación, por así decirlo, de ese lado, tiene que ser de acuerdo a que el paciente puede interactuar. Tampoco tenemos que lograr que el paciente se frustre, ¿no? Entonces uno tiene que jugar en ese delgada línea entre la estimulación y evitando la frustración. Evitar las distracciones, ¿no? Controlar las distracciones ambientales, lo que se llama, por dentro del Castillo Morales, nosotros lo llamamos como el manejo de los decibeles ambientales. La señalización de las actividades y de los elementos tiene que ser claro, ¿no? Que el paciente tenga una sistematización de rutinas y muchas veces reforzado con pictogramas, ¿no? Para poder organizar su vida cotidiana en relación a las horas del día. Bueno, mantener la cabeza baja, ¿no? Eh, Evitando que el paciente se desplace hacia la cabeza de la cama, hacia la cabecera de la cama. Eh, Eso es como una recomendación general, a no ser que el paciente tenga indicación de mantener la cabecera elevada porque tenga aumento de la PIC que no se pueda regular. Bueno, quiero que tenemos nosotros como terapias para estos pacientes. Eh, Ahora tenemos las tecnologías avanzadas. Primeramente vamos con la base, ¿no? Práctica repetitiva e intensiva. Altas dosis de repeticiones de tareas funcionales específicas es el consenso internacional para la rehabilitación de estos pacientes. Entonces, de esta manera que hemos ido exponiendo cómo se pueden organizar los bloques de terapia, trabajar en función de la repetición, pero siempre orientado hacia tareas funcionales, ¿no? El entrenamiento sin un sentido funcional no tiene logros sobre la rehabilitación de estos pacientes con ACV. También es importante el segundo escalafón, en el cual trabajamos con otras disciplinas como la terapia ocupacional y la fonoaudiología, orientadas hacia la función siempre, ¿no? Y por último, en menor volumen, las tecnologías avanzadas que hay, la robótica, la realidad virtual y la estimulación con FES, por ejemplo, es uno de los últimos escalafones. No, no quiere decir que se utiliza el último, pero la proporción de utilización de esos recursos es siempre menor y lo que tiene que prevalecer es esta práctica repetitiva y la intensividad. Bien. La estimulación funcional, ¿no? Se utiliza sobre pacientes que tienen necesidades, ¿no? De reclutamiento de unidades motrices particularmente, que generen finalmente un beneficio funcional. La electroestimulación se tiene que aplicar en un contexto que el paciente, mediante esta estimulación, logre la interacción funcional con el ambiente. De esa manera podemos entender que el sistema nervioso genera los mecanismos neuroplásticos para poder recuperar o trabajar en esa función. La electroestimulación sin contexto funcional no promueve los factores neuroplásticos y al contrario los deprime, ¿no? A los factores de neuroplasticidad. Eh, Siempre elegimos la terapia multidisciplinar y acá colocamos, ¿no? Las terapias emergentes y experimentales, dentro de ello la terapia de restricción del lado sano. Esta es una terapia que se utiliza, está muy en boga últimamente eh, con esta metodología o con esta comunicación que hay en todas las áreas, en todas las redes sociales sobre la kinesiología basada en evidencia. Es una de las terapias que mayor evidencia científica tiene, pero, si uno toma estadísticamente la cantidad de ictus que hay a nivel mundial, sabemos que solamente entre el 20 y el 30% de esos casos de los ictus son los pacientes que pueden ser tratados con la terapia de reflexión del lado, en los cuales uno va a tener estos logros. Entonces,
tenemos una cuestión numérica muy grande con esta terapia, ¿no? ¿En qué consiste esta terapia? Simplemente tener que tener un paciente que tenga capacidad cognitiva, capacidad de comunicación. Si es de miembro superior, tiene que tener movimiento del cinturón escapular, movimiento del brazo y control de la muñeca. Ese es el paciente que si uno le restringe el lado sano, esa mano que está deficitaria en algunos componentes, va a comenzar a utilizarla y va a generar mayor eficacia en la respuesta. Pero es un número muy pequeño de pacientes, ¿no? Eso es. La terapia ocupacional es otra disciplina y ahora aparece la estimulación magnética transcraneal, que está bastante en moda también, que particularmente tienen una base teórica y no hay estudios que demuestren que tengan efecto la estimulación magnética transcraneal sobre la recuperación de funciones motoras. Sí sobre funciones cognitivas y sí sobre la memoria. Sobre eso sí hay elementos, hay estudios y hay evidencia que indica de que esta estimulación magnética transcraneal genera modificaciones positivas en la rehabilitación de funciones cognitivas y en memoria. No hay evidencia todavía de que generen algún tipo de mejora significativa en los trastornos motrices. Y también otros elementos que podemos trabajar, tener en cuenta, es la hidroterapia, ¿no? Que reduce la gravedad, le da al paciente otra capacidad de expresión, le da al paciente un grado de libertad. Siempre recuerdo una paciente mía que ella me decía, yo cuando voy al agua soy libre. Me siento de nuevo que tengo control sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, son elementos que tenemos que tener en cuenta para que estos pacientes puedan tener un componente de su vida que sea sobre el cual tengan el control. Y obviamente, importantísimo, el tratamiento farmacológico para estos pacientes. ¿Cuáles son las baterías de herramientas que tenemos para nombrar solamente algunas? ¿No? FNP, no, puse acá dos palabras, capaz que está mal, pero no importa. Es, ¿no? La facilitación neuromuscular perceptiva, eh, utiliza los patrones, y esos patrones están orientados siempre en relación a patrones primitivos o funcionales, y uno puede tomar componentes de esta facilitación que nos permitan reclutar componentes, reclutar unidades motrices en rangos de movimientos específicos que nos permita el control de algunos rangos de movimiento funcionales del paciente, ¿no? Bobat, que también tenemos, yo hablo de las cuestiones que se nos podemos formar, digamos, acá en Argentina. Bobat es una terapia neurológica que tiene siempre la funcionalidad, ¿no? de recuperar el movimiento normal a través de restablecer el control postural y trabajando siempre en relación a la función. Aparece una terapia que para nosotros es muy interesante, Perfetti, ¿no? Perfetti es la rehabilitación neurocognitiva que se basa en procesos cognitivos subyacentes al control del motor. Este, este método Perfetti eh, viene a romper unos paradigmas, ¿no? Paradigmas como, por ejemplo, el Perfetti se sostiene de que el reflejo de estiramiento, que es el que está, uno de los elementos que está exacerbado en los pacientes con espasticidad, puede ser reeducado. Y bueno, la joya de la corona, por así decirlo, el concepto Castillo Morales, que tiene una mirada muy holística del ser humano y sobre todo es aquel que tiene, además de los elementos de terapia corporal, tiene una batería de respuesta y de herramientas para el manejo de la disfunción orofacial de los pacientes, ¿no? La disfunción orofacial de los pacientes con ACV es alta, no es alta. Particularmente en este último tiempo he tenido muchos pacientes con lesiones con ictus que afectan el tronco encefálico, donde la lesión, las alteraciones del complejo orofaciales son muy altas, ¿no? Entonces es algo muy útil que tenemos que tener en cuenta para los pacientes. Bueno, ¿qué es la espasticidad?
La espasticidad eh, es un tipo de hipertonía de origen del sistema piramidal. Eh, Tucu, sí, nos quedan unos 10 minutitos. oh, estoy perfecto entonces. Excelente. Bien, la espasticidad tiene como base una hiperactividad refleja del reflejo miotático, pero dentro de ese término que hablamos de hiperactividad refleja, hay una serie de procesos químicos que se producen en el paciente y que van perpetuando la aparición o el reclutamiento de estos músculos en forma de patrones espásticos, ¿no? En los cuales tenemos que controlar esa hiperreactividad, como dije recién, en base a cada una de estas terapias, que nombre cuatro solamente, hay más, pero si no se nos vería muy complicado, cada una de estas terapias tiene un modo dentro de sus herramientas para controlar esa hiperreactividad refleja. Cada una de ellas lo tiene. Entonces, no es que hay una que sea mejor que la otra, sino que de acuerdo a la necesidad del paciente es que se puede aplicar, ¿no? Todos utilizan componentes de postura en las terapias estas, ¿no? Patrones estáticos de alineación y patrones dinámicos de movimiento. Y esta retroalimentación continua entre todos estos sistemas es lo que nos permite lograr este manejo de la espasticidad guión hipotonía. El paciente con lesión con un ictus tiene signos de déficit y de aumento, ¿no? Los signos de déficit son los signos negativos, la parálisis, la hipotonía, la flacidez, la inestabilidad articular, y los signos de hiperactividad que corresponden a la hiperreflexia y a la espasticidad. ¿Y qué tenemos nosotros como elementos? Hay algunas terapias como esta, como Perfetti, que descarta la utilización de ortesis, las otras terapias sí lo utilizan. Eh, Afortunadamente, en la provincia de Córdoba tenemos un alto desarrollo de los equipamientos ortésicos, ¿no? Con las ortesis de tobillo y pie, las AFO, y tenía que decir DAFO, bueno, son todas DAFO las que están ahí y puse AFO. Eh, estas ortesis, ¿no? Que son dinámicas, que nos permiten el control dinámico sobre la fase de carga de apoyo, más allá del control postural. El desarrollo de ortesis de manos y muñeca, que ahora sufre. Ahora se ve totalmente favorecido con la implementación de las impresoras 3D, que nos abre un abanico enorme de aplicación y de conocimiento de nuevos equipamientos ortésicos. Y en los casos de máxima inestabilidad de rodilla, hay veces que tenemos que utilizar eh, ortesis CAFO, ¿no? Que incluyen la rodilla hacia la rehabilitación de estos pacientes. Por supuesto, si ustedes tienen un paciente que le han indicado solamente eh, una ortesis plantar simple, o una inframalleolar o una supramalleolar, ese paciente claramente que tiene un control, la indicación es porque ese paciente tiene el control de todas las articulaciones que están por arriba de ellas, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos un paciente que necesita una ortesis, una CAFO, ¿no? Que incluye la rodilla, entonces tenemos un paciente que tiene mayores complicaciones y en la cual la rehabilitación o el éxito de la rehabilitación va a depender de la independencia y no de la recuperación de los patrones normales de movimiento de ese paciente. Bueno, y para esto me he basado en estas guías, ¿no? de internacionales con los protocolos que se utilizan para la rehabilitación, y solamente hice un análisis de las capacidades de formación que tienen nuestros profesionales dentro de la provincia de Córdoba y, ¿por qué no, de la República Argentina? Viste que me porté bien, Andrea. Excelente, colega, excelente, como siempre. Bueno, a ver si alguien Bueno, entendió algo. A ver qué preguntaron. a ver, ¿querés que estamos leyendo el chat? No hay preguntas en el chat. No sé si hay alguien que quiera activarse y hacerle alguna pregunta. A ver. Hola, Sí, licenciado, te pregunta.
Sí. Giselle Brizuela. Disculpe, ¿dónde recomienda hacer especialidad en neuro o dónde lo podemos seguir? Bueno, eh, nosotros en el colegio profesional damos este curso bianual, ¿no? Que es un curso que dura 2 años. El primer año está orientado más que nada a la rehabilitación de niños, el segundo a la rehabilitación de adultos, y además de eso hay una oferta, es como una formación básica donde los profesionales tienen herramientas para poder abordar este grupo de pacientes. Y después hay opciones más específicas, ¿no? de formación. Otras ofertas de formación que son muy interesantes, ¿no? Es muy gracioso porque todo lo que comentan son todos amigos míos. Hay que decir las cosas como son. Ah, no, Florencia Sí. Cho- Bueno, tenés muchos amigos entonces, porque hemos tenido la plataforma siempre con más de 100 integrantes, así es que eso habla de las disertaciones y de la calidad de cada uno de los colegas que hoy nos van a acompañar. Florencia te dice que ella realiza neurorehabilitación en el interior y en zonas rurales. Lo que más me impide en mi labor es llegar de manera aguda a los pacientes por falta de derivación, ¿no? Y o falta de comunicación con el equipo médico. No sé, Tucu, si esta es una realidad que ustedes también viven. Sí, yo también la vivo y Florencia, bueno, yo no sé cuántos años tenés vos, Florencia, seguramente sos jovencita, yo he sido un hombre mayor. Eh, Pero como hombre mayor que soy, ya tengo mi contacto, mi red de contacto, ¿no? El otro día, me pasó de ver un paciente, me pidieron que vea un paciente, le preguntaron a un colega, lo cuento rápido, tuvo una parálisis, por telefónicamente, tiene una parálisis facial, a los 2 días se cambia el grado de la parálisis facial periférica, que eso no existe. No existe en la bibliografía, no existe que una parálisis facial periférica se cambie de lado. Después comenzó con debilidad en la mano. Entonces, bueno, yo lo veo y lo había visto un neurólogo, le he dicho que era una parálisis facial periférica. Y yo cuando lo vi al paciente, digo, este paciente tiene miastenia gravis por la clínica del paciente con la semiología. Para mí tenía miastenia gravis. Entonces lo mandé con una profesional que se dedica a lesiones periféricas y confirmó el diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto, Florencia? Que uno tiene que ir conociendo profesionales para trabajar de manera conjunta y en base a eso establecer derivaciones, y después de derivación también se hace en sentido contrario, ¿no? Se hace a medida que vos te presentás con los médicos, que hablas de manera consecutiva, que trabajás de una manera seria, los médicos también te van a ir dando de las derivaciones. Excelente, Tucu. Hay otra pregunta, a Andrea Morales. Ella dice que trabaja en neurociencias en la ciudad de Villa María y que por favor pases algún contacto o alguna red para poder seguirte y consultarte. Hay alguna red, Tucu, donde se puedan unir los que hacen neuroquinesiología, así como tenemos aquí FIDEF, AFOA, como hay distintas asociaciones? No, yo no tengo ninguna red, soy un poco anticuado en esas cosas. Soy un Bueno, poquito que viejito te para esas sigan en cosas. Instagram entonces. A través de colegio nos podemos mantener en contacto cuando ellos quieran, ¿sí? También podemos Exacto. llegar a organizar alguna capacitación en Villa María, Claro, sí, sí, sí. acercarnos un poco. Ujú, Sí, acá veo que Bueno, dicen, preguntan sobre neurorehabilitación. Podemos hacer una capacitación en Villa María y hacemos algo más con ujú. práctica, ¿no? Con pacientes. Perfecto, perfecto. excelente. Bueno, invitarlos a todos los que están presentes. A las 18 horas va a ser el cierre de la jornada con una mesa redonda de excelencia. Nos va a acompañar el doctor Pressman, siguiendo con la temática y con lo que la Asociación Mundial propuso para este año, que es respecto del envejecimiento. Así que los invito a sumarse a esa mesa que va a estar muy, muy interesante.
Muchas gracias, Tucu, profesor Edmundo, por su colaboración desinteresada, como dije al principio, y por estar siempre en todos los espacios en donde le proponemos trabajar y difundir lo que usted también sabe hacer. Gracias, Andrea, gracias a ustedes.